financia los proyectos productivos en el país de largo plazo que sin lugar a dudas incrementan el potencial productivo de la economía mexicana. Y finalmente, el trabajador tiene cada vez mayor libertad de elección, en donde puede elegir entre 11 empresas, y la empresa que él elija o ella elija es la empresa que le será la que administrará su ahorro para el retiro. Brevemente, al cierre de septiembre del presente año y tenemos 2.8 billones de pesos en el sistema de pensiones, equivalentes a 15% del Producto Interno Bruto. Siguiente, por favor. El ahorro para el retiro que está hoy siendo administrado e invertido por las AFORES está inmerso en un círculo virtuoso en donde el ahorro financia cada vez más empresas y proyectos productivos. Siguiente, por favor. Algunos números simplemente para ilustrar ello. Cuando surge el sistema de pensiones, las AFORES invertían básicamente en deuda gubernamental, en instrumentos de deuda gubernamental. Si me puedo regresar, por favor. En donde tenemos que, por ejemplo, la mayor parte de las inversiones estaban a un máximo de un año, 364 días en una inversión de un CETE gubernamental. Esas eran las inversiones que se tenían en aquel entonces. Ya para el año 2004 empezamos a ver que las AFORES se vuelven inversionistas de cada vez mayor plazo, incluso ya inversionistas de bonos de deuda gubernamental hasta de 20 años. En el 2010 ya encontramos inversiones con vencimiento de 30 años en el sistema de pensiones. Y así es como hemos ido logrando en el sistema incrementar los plazos de inversión de los recursos de los ahorradores, lo cual le permite al ahorrador generar mejores rendimientos dado el plazo en el que están invertidos los recursos de los trabajadores. Siguiente, por favor. Y es así como, ya entrando a las particularidades, hoy las AFORES tienen invertido el ahorro de los trabajadores de toda la emisión de deuda privada local que se ha emitido, digamos, en la historia de este mercado de deuda privada. Las AFORES concentran el 25% de todos los títulos disponibles en el mercado. Siguiente, por favor. Tienen inversiones en infraestructura por 300,000 millones de pesos en todos los sectores de la economía. Siguiente. Financian más de 50,000 millones en el sector de la vivienda, que da a precios actuales alrededor de para 135,000 viviendas en el país. Siguiente. Han invertido 56,000 millones de pesos en financiamiento a carreteras en específico, y ahí aparece una lista de las inversiones en las que las AFORES han participado de manera activa. Siguiente, por favor. Y también en el sector energético a través de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, con inversiones de más de 100,000 millones de pesos. Siguiente. Todo ello ha dado como resultado, estas inversiones de largo plazo han permitido generar rendimientos competitivos en el sistema de pensiones, y hoy una cuenta de un trabajador promedio tiene, de los 100 pesos que tenga acumulado en su cuenta individual, el 44%, 44 de cada 100 pesos, son rendimientos netos de comisiones, es decir, ya excluyendo lo que se le cobró, le quedan 44 pesos de rendimiento de cada 100 que tiene en su cuenta individual. En el agregado del sistema, más de 1.2 billones de pesos son rendimientos acumulados. Siguiente. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en el sistema de pensiones durante los últimos 4 años en la administración del presidente Peña Nieto? Nos planteamos una agenda muy ambiciosa al inicio de la administración, que incluía, entre otros temas, una agenda financiera, una agenda operativa, en materia de ahorro voluntario, de competencia y de información y servicios. Aquí muy brevemente esbozo algunos de los temas en los que hemos estado trabajando en la CONSAR, junto con nuestra Junta de Gobierno, en donde tenemos participación tripartita y donde participa el sector obrero, el sector patronal y el sector gubernamental. En materia de agenda financiera, hemos trabajado junto con la industria en fortalecer el capital humano de la industria, porque no hay nada más importante en este sistema de pensiones que quienes toman las decisiones de inversión en las AFORES. De ahí depende precisamente la generación de rendimientos y que se inviertan los recursos en las mejores alternativas disponibles para generar el mayor rendimiento para las cuentas de los trabajadores. Se ha trabajado en fortalecer el gobierno corporativo de las administradoras, pues es el gobierno corporativo, es decir, el lugar en donde se toman las decisiones de inversión, donde queremos
que existan los contrapesos adecuados y se privilegien las decisiones que más convengan a los trabajadores. Se ha logrado flexibilizar los criterios para que las AFORES participen más activamente en proyectos productivos, una mayor diversificación de las inversiones y un fortalecimiento muy importante al proceso de supervisión de la CONSAR. La agenda operativa no ha sido menor. Hemos logrado cambiar radicalmente el proceso de traspaso de cuenta a cuenta para asegurar la seguridad en ese traspaso y por supuesto que se vele por el interés y por la decisión del trabajador. La reducción de lo que llamemos aquí la guerra comercial en la industria de las AFORES, en donde muchos de esos traspasos han sido traspasos que no tienen un sentido lógico económico, es decir, trabajadores que cambian de AFORES de mayores rendimientos a menores rendimientos o de menores comisiones a mayores comisiones. Hemos logrado abatir también ese tema. Una nueva agenda digital sin precedentes en la historia del sistema con la introducción de los biométricos y del expediente electrónico y otras medidas que han servido para mejorar los servicios de la industria. Siguiente, por favor. En materia de ahorro voluntario, la tarea no ha sido menor tampoco. Hemos trabajado en ampliar los canales de ahorro voluntario para los ahorradores. Hoy hay 5,000 nuevos puntos de ahorro a través de las tiendas de conveniencia, el 7-Eleven, de Círculo K, de Bansefi recientemente y de Telecom. También a través de Internet y a través recientemente del celular. A través del celular ya uno puede ahorrar voluntariamente en su AFORE. Mayor difusión y también hemos logrado que las AFORES inviertan más en la promoción del ahorro voluntario. Una agenda en materia de competencia que ha logrado y ha permitido reducir de manera muy importante las comisiones de las AFORES. Una mayor, digamos, información para los ahorradores para que tomen mejores decisiones respecto a los servicios que éstas ofrecen y otras medidas que tienen que ver con la información para los ahorradores. Este sistema se nutre de la información y por eso es tan importante que los ahorradores cuenten con la información clara que les permita tomar mejores decisiones. Solamente pongo un ejemplo. A partir del año pasado, de este año, se le envió por primera vez a los ahorradores, un informe que denominamos el informe previsional. Un documento que muestra a los ahorradores desde hoy, no importa que tenga 20, 30, 40 años, de cuánto va a ser su pensión en el futuro, para que se vaya preparando y pueda tomar acciones en caso de que perciba que esa pensión puede ser inferior a sus expectativas. Siguiente, por favor. Ahora bien, todo ello, por supuesto, sin menoscabo de los grandes retos que en materia pensionaria tiene el país y que tenemos por delante como nación. El fenómeno del envejecimiento poblacional impulsa o conduce a la necesidad de tomar decisiones en materia de pensiones, dada la velocidad con la que está cambiando nuestra demografía. Algunos datos para ilustrar el reto que tenemos por delante, simplemente para ilustrar, en este caso, el reto en materia de finanzas públicas. Como ustedes saben, el rubro pensionario es el rubro que más rápido crece de todo el presupuesto de la nación. En los últimos 10 años se ha observado un crecimiento de más de 100% en términos reales del gasto pensionario del país y este crecimiento se mantendrá para los próximos 15 años a este ritmo. Siguiente. El número de pensionados por institución y total ha ido creciendo de manera importante, es decir, acompañando este gasto pensionario ha crecido el número de pensionados. Teníamos al cierre del 2007 3.8 millones de pensionados, hoy el país tiene más de 5 millones de pensionados, 3.3 millones de pensionados y hoy tiene el país más de 5 millones de pensionados y este número crecerá de manera muy importante en los próximos años. Siguiente, por favor. ¿Por qué crece tanto el gasto pensionario? Que es tal vez uno de los principales mensajes que quisiera transmitir a ustedes, senadores, senadoras, respecto a este reto que tenemos por delante. Una pensión hoy de un trabajador de 3 salarios mínimos, más o menos digamos, a las condiciones actuales de expectativa de vida y de pensión de un trabajador promedio, más o menos cuesta alrededor de 1.6 millones de pesos. Una pensión de un trabajador de 3 salarios mínimos. Una pensión, dicho sea de paso, del esquema anterior, de beneficio definido, porque no estamos hablando aquí de las pensiones de los trabajadores de las AFORES,
sino de los trabajadores que se retiraron bajo las reglas del viejo sistema de pensiones. 1.6 millones. ¿Cuánto ahorró el trabajador para la obtención de esa pensión? Ahorró 211,000 pesos y el resto, 1.4 millones de pesos, son un subsidio federal. Es decir, se paga a través de impuestos generales. Si nos vamos a un trabajador de 25 salarios mínimos, ese trabajador habrá ahorrado en el tiempo 1.383.000 pesos, pero su pensión valdrá o equivaldrá a 13.4 millones de pesos. Es decir, el subsidio que recibirá por su pensión, es decir, subsidio que pagamos todos con impuestos generales, será de 12 millones de pesos. Ese es el tamaño de, digamos, eso explica por qué el rubro pensionario está creciendo tan rápido. Porque las pensiones de los trabajadores del anterior sistema denominado Ley 73 del IMSS o del 10º transitorio del ISSSTE son pensiones de beneficio definido que no tuvieron el fondeo, digamos, adecuado y que sin embargo paga pensiones, digamos, relativamente generosas, pero pagadas con impuestos generales, no a través de las aportaciones que se generaron a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Y, por supuesto, la pregunta aquí es, ¿qué viene hacia adelante con estos números? Toda esta lista muestra los pasivos pensionarios que tiene el país hacia adelante. Y como pueden ustedes apreciar, tenemos pasivos pensionarios en muchos frentes, en las universidades públicas, en las entidades federativas, en los organismos y empresas del Estado mexicano, en el programa 65 y más, en los programas pensionarios de otras instancias federales, entre otros. Todo eso nos lleva a que el pasivo pensionario del país seguirá creciendo en el tiempo de no hacer los cambios necesarios que son urgentes ante esta coyuntura. Siguiente, por favor. Finalmente, como último comentario en materia de finanzas públicas, y ya entro a la parte final de la presentación, la pregunta final en materia de finanzas públicas es si estos recursos que estamos destinando como nación al tema de las pensiones, ¿quiénes son los que están resultando beneficiados de este gasto pensionario? En la lámina lo que se aprecia es si distribuimos a la población en materia de ingreso, en función de su ingreso, y lo partimos en deciles, es decir, partimos a la población en 10 por su nivel de ingreso, lo que podemos apreciar, por ejemplo, es que del total del gasto pensionario, el decil 10, que es el decil de mayores ingresos del país, concentra el 51% de todo el gasto pensionario de la nación. Es decir, en pocas palabras y para decirlo de forma directa, el gasto pensionario está siendo, los beneficiarios de ese gasto pensionario está recayendo en las personas de mayores ingresos del país. Siguiente, por favor. Otros retos en materia pensionaria. Por supuesto, los retos que acabo de mencionar son retos en materia de finanzas públicas que tienen más que ver con los esquemas de beneficio definido reformados o no reformados aún que prevalecen en el país. ¿Cuáles son los retos en materia de contribución definida de nuestro sistema de las AFORES, que nació en el año 97? Primer tema, las bajas aportaciones que tiene nuestro sistema de pensiones. Hoy un ahorrador promedio ahorra el 6.5% de su ingreso, cuando esta tabla elaborada por la OSD y que aplica a cualquier sistema de pensiones del mundo, no es privativo para México, señala que para poder tener una pensión equivalente al 60% de nuestro ingreso con 75% de probabilidad, es decir, para poder garantizarle al ahorrador tener una pensión suficientemente que le permita sufragar los costos de la etapa de la vejez, se requeriría ahorrar alrededor del 15%. Queremos tener mayor certeza, tenemos que ahorrar más. Queremos tener menor certeza, bueno, podemos ahorrar menos, pero lo que queda claro es que la aportación actual que tiene hoy el país no da para poder pagar las pensiones que todos quisiéramos. Esta aportación del 6,5% del salario, yo lo he señalado en reiteradas ocasiones, es insuficiente para poder garantizar las pensiones que todos esperamos y deseamos. Siguiente, por favor. Estos números simplemente muestran qué ocurriría si en lugar de que un ahorrador promedio
ahorrara el 6,5% de su salario, ¿qué pasaría si eleváramos esa aportación al 10% o al 13%? Ya sea a través de un mecanismo semiobligatorio o voluntario, ¿qué ocurriría? Llevaríamos las pensiones de un trabajador de 3 salarios del 46% de su ingreso actual al 80% de su ingreso actual, a través de un aumento de estas aportaciones. Siguiente, por favor. También tenemos el reto de la densidad de cotización. Hoy un trabajador promedio no está cotizando lo suficiente en el sistema de pensiones y, por tanto, entre más intermitencia exista del tiempo que permanece en el sistema el ahorrador, pues naturalmente también habrá una repercusión en su pensión. Siguiente, por favor. La cobertura del sistema de pensiones, esto no es privativo del sistema de cuentas individuales, esto lo venimos acarreando como nación desde prácticamente que surgieron los sistemas de pensiones de beneficio definido. Le está llegando a pocos mexicanos las pensiones. En estos números, que son números de Coneval, se aprecia que del segmento de la población de mayores ingresos, el 50% tiene una pensión contributiva o una pensión, digamos, de beneficio definido. Pero si bajamos en la escalera del ingreso, digamos, lo que observamos es que solamente, por ejemplo, el 29% de los mexicanos en el quintil 3, porque aquí está separado por quintiles, tiene una pensión. Entonces, las personas de mayores ingresos son las personas que más tienen acceso a pensiones. Las personas de menores ingresos son las personas que menor acceso tienen a las pensiones. Y en el agregado del país, solamente 3 de cada 10 mexicanos tienen una pensión, ya sea de beneficio definido o de contribución definida. Esto no ha cambiado mucho respecto a 1997 y se ha mantenido más o menos estable. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Los rendimientos del sistema, que si bien, como señalaba al inicio de esta presentación, han sido rendimientos competitivos, pagando tasas por arriba de la inflación del 5% durante 19 años consecutivos, han venido a la baja. Esto acorde a la tendencia que se muestra internacionalmente en todos los sistemas de pensiones del mundo. No digamos la situación que se vive hoy en todos los sistemas de pensiones del mundo, que están los rendimientos en la parte más baja de los últimos 30 años. Esto impone un reto adicional a nuestro sistema de pensiones. Me voy a la siguiente, por favor. Porque hoy los límites que tienen las AFORES para invertir el ahorro de los trabajadores se encuentran entre los límites más restrictivos que tiene los países de la OCDE, de los 34 países de la OCDE. Hoy las AFORES, por ejemplo, solo pueden invertir 40% de su cartera en lo que llamamos la renta variable, es decir, en acciones en México o en el mundo, siendo que en Perú se permite el 80% y en Chile el 80%. O el límite que tenemos de inversión en valores extranjeros, en México es del 20%, siendo que en Chile es hasta el 100% en el fondo más agresivo. Colombia 70% y Perú 50%. Todo ello ha llevado, estos límites, siguiente por favor, a que tengamos un portafolio de inversión, es decir, todas las inversiones, los 2.8 billones de pesos que tienen las AFORES bajo administración e inversión, están invertidos el 77% de ellos en lo que conocemos como la renta fija, es decir, en deuda gubernamental o en deuda empresarial. Este nivel de concentración nos ubica como el país, solo detrás de Costa Rica, más concentrado en nuestro portafolio de todos los países de la OCDE. Y esto no solo limita el potencial de rendimientos del sistema de pensiones, sino también incrementa eventualmente el riesgo de nuestro sistema de pensiones de pagar menos rendimientos hacia el futuro. Siguiente, por favor. El ahorro voluntario ha venido creciendo. Al inicio de la administración teníamos 15,000 millones de pesos en el sistema de pensiones de ahorro voluntario, hoy tenemos 45,000, es decir, las medidas que ha adoptado nuestra Junta de Gobierno y la CONSAR han dado resultados positivos, pero sigue siendo insuficiente. Representa solamente el 1.5% del total de los activos del sistema y este es un reto que tenemos todavía pendiente. Las comisiones, un tema muy controvertido, hemos logrado a través de medidas que nacieron aquí en el Congreso de la Unión, a través de una reforma de ley que le dio facultades a la CONSAR
para presionar a una baja más acelerada de las comisiones, ha sido posible bajar las comisiones de manera muy importante, casi del 2% hace 7, 8 años al 1% hoy, pero todavía resta camino por recorrer. Pero las facultades que tenemos para esta tarea se han estado agotando conforme la dispersión entre las afores de mayor comisión y las de menor comisión se ha venido cerrando. Siguiente, por favor. Y otros retos, ya para concluir: competencia, educación financiera y lo que llamamos la fase de desacumulación. Eventualmente el sistema de pensiones va a empezar a pagar pensiones, el sistema de pensiones de cuentas individuales, de las AFORES, va a empezar a pagar pensiones, todavía no lo hace, tenemos que prepararnos para ello. Concluyo con 2 láminas de retos, de algunas posibles acciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Hoy en el mundo, reitero, el fenómeno pensionario, el tema pensionario está en la mente de prácticamente todos los gobiernos por el reto que representa hacia adelante, en materia no solo de finanzas públicas, sino de pobreza, de crecimiento económico y de todas las implicaciones que tiene el fenómeno del envejecimiento poblacional. Estos números muestran que en los últimos años 75 países del mundo han elevado su tasa de contribución para sus fondos de pensiones. 52 países elevaron su edad de retiro. 64 países ajustaron los parámetros de las fórmulas de los beneficios que le pagan a las pensiones. Un dato, un ejemplo: España ha hecho 2 grandes reformas pensionarias en los últimos 10 años y en el año 2017 su fondo de reserva para el pago de pensiones de beneficio definido se volverá a agotar. Por lo tal, tendrá que hacer una nueva reforma más temprano que tarde para enfrentar el reto que ello representa. Y así, hay muchos países que han tenido que tomar medidas incluso drásticas para contener el ritmo de crecimiento del gasto pensionario. No hablemos, por ejemplo, de países como Grecia, que ha tenido que reformar de manera dramática sus sistemas de pensiones a la luz de la crisis que vive ese país. ¿Qué hacer frente a este reto? Marco algunos puntos sin entrar demasiado a detalle. Por un lado, tenemos que trabajar en integrar los pilares de las pensiones que tiene el país. Tenemos un pilar no contributivo, que es el programa 65 y más, que no convive con el pilar, digamos, contributivo y de beneficio definido, y el voluntario. Para poder integrar estos pilares pensionarios, otros países han tomado el camino de adoptar una ley marco en materia de pensiones, una ley que de alguna manera permita tener criterios comunes para todos los sistemas de pensiones que conviven en los países, y eso ha dado como resultado una mejor integración de los distintos componentes en materia pensionaria que tiene el país. Por otro lado, tenemos que mejorar el diseño de los sistemas públicos de pensiones y su cobertura a través de medidas. Ustedes en los últimos días, por ejemplo, han aparecido algunas notas de prensa, incluso en primera plana, respecto a la situación que viven las universidades públicas en materia pensionaria, la situación que viven los gobiernos estatales en materia de presión de sus finanzas a raíz de la presión que tienen las pensiones. El camino está trazado, es decir, otros países han tomado este problema de manera decidida y lo han enfrentado con reformas. Termino ya con una lámina más, por favor. Tenemos que trabajar en el sistema de pensiones de cuentas individuales, de las AFORES. Ahí hay mucho que hacer. Tenemos que ampliar la diversificación de las inversiones, mayor competencia, las comisiones, el ahorro voluntario, educación y finalmente la fase de desacumulación. En resumen y para concluir, y agradecerles a todos su atención, perdón si me extendí unos minutos más, simplemente señalar, el país tiene hoy una plataforma de ahorro inmejorable que no tenía hace 20 años. Y eso hay que destacarlo una y otra vez. Tenemos 2.8 billones que hoy representan una fuente de ahorro interno muy importante, muy significativa y que cobra mayor relevancia incluso por los momentos que estamos viviendo en materia económica en el país. Sin embargo, esta plataforma de ahorro podría mejorar, podría ser mucho mejor, podría explotarse mejor a través de medidas que requieren cambios de ley, sí, sin duda, pero que al final del día permitiría al país enfrentar de mejor manera el reto del envejecimiento poblacional que se avecina.
Es cuanto y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.